Buenos días niños, buenos días familias, ¿cómo están? Vamos a comenzar el rezo de la mañana en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero que estén bien. Son 5 minutos con el Señor que lo traemos a nuestra presencia, aunque Él está siempre, como decimos, ¿no verdad? Es nosotros que nos acordamos que Él está. Hoy nos toca un texto que está buenísimo, que es de Mateo, seguimos hablando de él, y hoy vamos a leer un texto que se llama de título Una ley más perfecta, así que vayan llevándola. Jesús les decía así: no crean que yo vine a suprimir la ley o a los profetas. No vine a suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiará el cielo y la tierra antes que cambie una coma o un punto en esa ley. Todo se cumplirá. Por tanto, el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseñe a los hombres a desobedecerlo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Al contrario, el que los cumpla y los enseñe será el más grande en el reino de los cielos. Bueno, les voy a contar. Resulta que estaban viendo cómo era para seguir a Jesús y qué había que cumplir. Los judíos tenían muchas leyes y estaban ya de tantas leyes, estaban hasta la manija. No podían cumplirlas porque no las entendían. Pero para saber esto, tenemos que primero pensar cuál es el motivo de las leyes de aquel tiempo. ¿Sí? Y nos tendríamos que preguntar nosotros, ¿cuál es la ley más perfecta? ¿La ley que se da por imposición a los demás, o sea, porque me la obligan a cumplir, o la ley que termina siendo una convicción, algo que yo creo? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, Dios lo que hizo para enseñarle a su pueblo, le fue enseñando como hacen los maestros, fue primero les propuso unas leyes para que entre ellos se llevaran mejor y para que lo conocieran mejor a Él. Y empezaron así con el Antiguo Testamento, con los profetas que le decían: che, fíjense que andan más o menos, no están cumpliendo lo que Dios nos pidió. Dios no nos pidió esto porque es un Señor enojado, sino porque si las cumplimos podemos vivir mejor en armonía. Y todo esto sucedió durante ese tiempo. Viendo Dios que eso no se cumplía porque no hacían caso a esas leyes que tenían que llegar al corazón, ¿qué decidió Dios? Dijo: bueno, todavía no pueden cumplir con esto, voy a llevar a mi Hijo Jesús. Él seguramente va a encarnar las mejores leyes, que son la ley del amor. Entonces Jesús vino a la tierra y nos enseñó la ley del amor. Entonces, al vivir eso, Jesús hizo comprender a los demás que la ley más perfecta es la que se vive desde el interior. ¿Tá? Entonces, siguiendo con esto, Jesús les dice, ustedes, a sus amigos les dice, ustedes, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y uno puede pensar, ¿esto qué es una amenaza? ¿Jesús les está exigiendo algo? Y lo primero que tenemos que decir es sí. Porque la ley de Dios es exigente para el corazón. No es una conveniencia. Cuando Dios les dice a sus amigos, en Jesús les dice, ustedes cumplan mis mandamientos y así me aman, quiere decir que cumplir lo que Dios nos pide nos hace mejores y nos enseña a amar mejor a los demás. Y la pregunta sería, ¿cómo hacemos para practicar mejor esas leyes? Les voy a enseñar con un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno aprende a andar en bicicleta, tiene todas las leyes para aprender acá. Sabe que tiene que dar un pedal, después el otro, manejar la dirección, ojo con la patita. Cuando uno aprende a escribir, sabe que primero empieza con mayúsculas, sigue escribiendo así, tiene que poner una coma, al final del renglón pone el punto y después empieza con mayúscula. Cuando aprendemos a tocar el piano, sabemos que tenemos las partituras y no sabemos si va en sol, si va en fa, dónde van los dedos y miramos todo el tiempo. Bueno, eso es cuando la ley está fuera de nosotros, porque todavía no la tenemos integrada. Cuando aprendemos eso, aprendemos a andar en bicicleta, aprendemos a escribir, aprendemos a tocar el piano. Esas leyes que estaban ahí para nosotros ya las tenemos en el interior y ya disfrutamos con esas leyes porque nos permiten ser mejores. Cuando yo ando en bicicleta, que ya sé andar, no pienso, ahora doy un pedal, ahora doy otro. Cuando uno toca el piano y sabe mucho, no empieza a pensar, ¿cuál es la nota que va? No, toca y disfruta.
Cuando uno escribe un texto y ya aprendió, no piensa cómo se escribe, disfruta escribiendo lo que quiere contar. Bueno, eso pasa con las leyes de Dios que nos regaló. Cuando uno las tiene en el corazón, las integra y las vive. Por eso nosotros tenemos que tratar de vivirlas con intensidad, porque amar a los demás, como nos dice Jesús, finalmente es una decisión de integrarlo en nuestro corazón para vivirlo con los demás. Ese es el desafío. Amemos a los demás empezando por las obras. ¿Qué quiere decir eso? Que para amar a los demás uno tiene que decir, me cuesta un poco, ¿y cómo voy a amarlo si yo no lo quiero mucho? Bueno, Jesús nos da la receta. El primer ejercicio para amar a los demás es, si yo hago obras buenas para Él, ya estoy empezándolo a amar. Y después el camino sigue. ¿Tá? Les mando un abrazo y nos estamos viendo. Chao, chao.